Hola a todos, gracias por volver a nuestro canal. En la historia de hoy, acompañamos a Truong, Thieu Nhu y Duy en un día que parecía completamente tranquilo. Desde un desayuno sencillo recoger a Duy después de la escuela, hasta un paseo por el parque de diversiones del distrito. Las risas, la alegría y los momentos cálidos en familia parecían borrar todo lo que habían vivido antes. Truong aún no ha recuperado todos sus recuerdos, pero junto a Thieu Nhu y Duy ha vuelto a sentir que pertenece a un hogar. Sin embargo, mientras la familia sale de casa con el corazón lleno de felicidad, un peligro silencioso comienza a aparecer. Un desconocido se infiltra en su casa, en secreto, revisa, observa y deja atrás señales inquietantes de una invasión. ¿Seguirá intacta esa tranquilidad cuando regresen? ¿Logrará Truong notar que algo no está bien? ¿A quién busca realmente ese intruso? ¿A Thieu Nhu, a Duy o al propio Truong? Si no quieres perderte los próximos acontecimientos llenos de tensión y emoción, no olvides darle like y suscribirte al canal para acompañarnos. Y ahora, comencemos la historia. La mañana comenzó de forma tranquila, sin ruido, pero con una calidez suficiente. Thieu Nhu llevaba a Duy por el camino familiar que conduce al pequeño mercado al inicio del pueblo. El rocío aún descansaba sobre los aleros y el aire fresco se mezclaba con el aroma del arroz glutinoso recién hecho que salía humeante de los puestos de xoi. Duy se sentó en una pequeña silla de plástico balanceando las piernas. Thieu Nhu compró un paquete de xoi caliente y lo abrió. El vapor cálido subió y les acarició el rostro a ambos. Con cuidado ella partió el xoi en trocitos y se los dio a Duy. El niño comía con gusto con algunos granos de arroz pegados en la boca y los ojos brillando por esa sensación tan familiar. Thieu Nhu lo miró y sintió cómo su corazón se aligeraba. Mañanas como esta parecían normales, pero después de tantos cambios eran lo más valioso que tenía. Cuando terminaron de comer, ella le limpió las manos, le colgó la mochila al hombro y siguieron caminando hacia la escuela. El camino estaba cubierto por la sombra de los árboles y el canto de los pájaros sonaba como un saludo al nuevo día. Duy hablaba sin parar mientras caminaba historias infantiles sin importancia pero suficientes para sacar sonrisas constantes a Thieu Nhu. Al llegar a la entrada de la escuela, Duy apretó la mano de su madre un poco más fuerte y enseguida la soltó. Corrió hacia el patio y se giró para despedirse con la mano. Thieu Nhu se quedó allí devolviéndole la despedida con la mirada y una sonrisa que intentó mantener serena. Saludó brevemente a la maestra, dijo unas pocas palabras y luego se dio la vuelta en silencio. Sus pasos se volvieron más lentos. Dentro de ella, un nuevo día acababa de comenzar tranquilo pero nada vacío. Porque en algún lugar de su corazón sabía que estaba protegiendo lo más importante a su hijo, a su familia y la esperanza del mañana. Al llegar a casa, Thieu Nhu dejó la cesta en el porche, se cambió las sandalias y tomó la manguera para ir al jardín trasero. La mañana aún conservaba un poco de rocío. Los surcos de verduras verdes y frescas permanecían en silencio. Solo se escuchaba el fluir constante del agua y la respiración pausada de ella. Thieu Nhu se agachó y regó cada planta con cuidado como un hábito profundamente arraigado en su vida sencilla. Pero ella no sabía que al otro lado de la densa hilera de árboles, una figura enmascarada se ocultaba entre las sombras. Permanecía completamente inmóvil, esquivando la luz del sol, dejando al descubierto solo unos ojos fríos, que seguían cada uno de sus movimientos. Cuando Thieu Nhu se giraba, él inclinaba la cabeza. Cuando ella se agachaba a arrancar hierbas, él avanzaba medio paso y se detenía como si estuviera calculando la distancia. El viento movió suavemente las hojas. Una rama se quebró con un leve crack. Thieu Nhu se detuvo de golpe y miró hacia la línea de árboles. No vio nada salvo las sombras alargadas de la luz.
Se tranquilizó a sí misma y continuó regando. Sin embargo, la sensación de estar siendo observada seguía suspendida en el aire, fina como un hilo lo suficiente para erizarle la piel. El hombre enmascarado llevó una mano a la oreja como si recibiera una orden invisible. Lanzó una rápida mirada al camino que conducía a la entrada por donde Dewey solía correr al volver por la tarde, y luego volvió a mirar la casa. Su mirada no era apresurada sino calculadora. Tieu-Nu cerró el grifo y se secó las manos en el delantal. En el instante en que se dio la vuelta para entrar en la casa, la figura retrocedió hacia lo profundo de los árboles y desapareció sin hacer ruido, dejando el jardín en una calma absoluta, como si nada hubiera ocurrido. Pero esa calma era frágil. En algún lugar un peligro avanzaba en silencio y la pregunta quedaba suspendida en el aire. ¿Había venido por Tieu-Nu o por Truong? Y por Dewey. Mientras el peligro acababa de retirarse silenciosamente entre los árboles, Truong seguía sin saber nada. En el campo a lo lejos se inclinaba entre los surcos de papas aún cubiertos de rocío. La tierra se le pegaba a las mangas, el olor a suelo húmedo se mezclaba con el viento de la mañana. Truong trabajaba despacio con movimientos constantes como si concentrarse solo en la respiración, y en cada papa que sacaba de la tierra fuera suficiente para ahuyentar los vacíos confusos que tenía en la cabeza. El saco de tela fue ganando peso. Truong se enderezó, se secó el sudor de la frente y miró hacia el camino que llevaba a casa. Pensó en Tieu-Nu no con recuerdos claros, sino con una sensación muy definida. Allí todo estaba a salvo. Se acomodó el saco al hombro y echó a andar su sombra alargándose sobre el suelo. Al llegar al patio, dejó el saco de papas en el porche. La puerta estaba entreabierta. Llamó en voz baja, «Tieu-Nu». No hubo respuesta. Solo el viento pasando entre las palmeras y el sonido familiar de las hojas moviéndose. Truong entró a la cocina. La tetera aún estaba tibia y un leve aroma a sopa flotaba en el aire. Todo seguía en su sitio como si nada extraño hubiera ocurrido. Tieu-Nu entró desde el jardín trasero con las manos todavía manchadas de tierra. Sus miradas se cruzaron. Ella sonrió una sonrisa ligeramente forzada, tan rápida que Truong apenas alcanzó a notar un destello de preocupación antes de que desapareciera. Él no preguntó nada. Solo llevó el saco de papas a un rincón, se lavó las manos y habló de cosas normales de la mañana como cualquier otro día. Pero cuando Truong se dio la vuelta, Tieu-Nu miró sin darse cuenta hacia la hilera de árboles del jardín. Vacía, tranquila, demasiado tranquila. Truong aún no sabía que mientras él sacaba papas de una tierra aparentemente segura, una corriente invisible ya había rozado los límites de su casa, y que esa calma podía ser solo el silencio previo a algo que estaba por suceder. Truong se sentó junto a Tieu-Nu en la pequeña casa. La luz del mediodía se colaba por la ventana y dejaba una franja alargada sobre el suelo. Guardó silencio un momento como si estuviera sopesando algo, y de pronto habló con un tono suave pero decidido. «Hoy tomemos el día libre. Llevemos a Dewey al distrito al parque de diversiones». Después de decirlo, la miró esperando su reacción. Tieu-Nu se sorprendió apenas un instante. Lo miró y luego sonrió. Aquella sonrisa traía un acuerdo tranquilo, sin ruido ni dudas. Asintió. En ese momento la casa pareció volverse más cálida. Empezaron a hablar de ir a buscar a Dewey, de los horarios del camino que tomarían, de los juegos que a él le gustaban. Comentarios pequeños pero suficientes para remendar un día en calma. Se levantaron para prepararse. Tieu-Nu dobló una chaqueta ligera. Truong se puso los zapatos y revisó las llaves. En el porche, el viento pasó por el huerto y llevó consigo el olor a tierra y a hojas tiernas. Todo se veía ordenado, demasiado ordenado para ser del todo creíble.
porque mientras sus pasos resonaban dentro de la casa, una figura cruzaba en silencio la cerca trasera. Se movía muy despacio, evitando la luz pegándose a la pared. La puerta de la cocina vibró levemente con un pequeño clic tan bajo que se confundió con el viento. Truong se volvió para decirle algo más a Tieu Nu. Ella sonrió y le acomodó el cuello de la camisa. No escucharon nada. La figura ya estaba dentro, inmóvil, observando cada detalle familiar, la mesa, las sillas, la salida al porche, como si estuviera marcando el terreno. Ellos cerraron la puerta principal y se dispusieron a salir con el ánimo ligero por el paseo que tenían planeado. Detrás de la puerta, la alteración respiraba muy despacio, esperando el momento justo para despertar. El distrito estaba más animado de lo habitual aquel día. Desde lejos, el parque de diversiones ya se oía vivo, lleno de voces, música y risas mezcladas. Cuando Truong, Tieu Nu y Dui llegaron, el sol estaba alto, pero el aire seguía siendo agradable. Dui fue el primero en soltarse de la mano de Tieu Nu. «¡Mamá, mira!», gritó señalando una rueda giratoria que brillaba bajo la luz. Tieu Nu rió sin apurarlo. Truong caminaba a su lado, observándolo todo con calma, como si quisiera memorizar cada detalle. No recordaba haber estado allí antes, pero algo en ese lugar, la gente, el ruido, el movimiento le resultaba extrañamente familiar, aunque no supiera por qué. Compraron las entradas y entraron. Para Dui, el mundo parecía haberse hecho más grande de repente. Corrió de un juego a otro, tirando suavemente de la mano de Truong, luego de la de Tieu Nu, sin decidirse por dónde empezar. Sus ojos brillaban y su risa salía libre sin preocupaciones. Empezaron por los juegos sencillos. Un carrusel pequeño con caballitos de colores. Dui subió de un salto, se sentó orgulloso y levantó la mano para saludar, mientras el carrusel comenzaba a girar. Tieu Nu se quedó cerca, siguiendo cada vuelta con la mirada, mientras Truong observaba desde un poco más atrás con una sonrisa leve pero sincera. Durante unos minutos todo lo demás dejó de existir. Cuando el carrusel se detuvo, Dui bajó hablando sin parar, contando lo rápido que había ido, cómo el caballo parecía volar. Truong lo escuchaba con atención, asintiendo como si cada palabra fuera importante. Tieu Nu los miraba a ambos, sintiendo que ese momento tan simple era algo que había temido perder para siempre. Caminaron más adentro del parque. Juegos de disparar globos, puestos de premios, música sonando desde altavoces viejos. Dui quiso probarlo todo. Truong sacó unas monedas y se colocó junto a él frente a un juego de puntería. Sus manos se movían con torpeza, pero Dui lo animaba con entusiasmo. Así le decía, «Apunta más arriba». Cuando lograron acertar y ganaron un pequeño juguete, Dui saltó de alegría. Tieu Nu aplaudió riendo. Truong le entregó el premio al niño y por un instante sintió algo parecido al orgullo, aunque no supiera bien de dónde venía. Se sentaron a descansar un rato bajo una sombra. Compraron bebidas frías y algo de comida. Dui comía rápido, impaciente por volver a jugar. Tieu Nu bebía despacio, dejando que el ruido del lugar la envolviera. Truong miraba a la gente pasar, familias, parejas, niños corriendo. Todo parecía normal, seguro. Nadie habló de la casa. Nadie pensó en la puerta cerrada, en las habitaciones silenciosas, en el jardín vacío. Después de comer, Dui insistió en ir a la zona de juegos más grandes. Tieu Nu dudó un poco, pero Truong asintió. «Vamos», dijo. «Estoy aquí». Subieron juntos a una atracción que giraba lentamente al principio y luego más rápido. Dui gritaba de emoción. Tieu Nu apretó la barra entre nervios y risa. Truong sintió cómo el viento le golpeaba el rostro, cómo el cuerpo reaccionaba antes que la mente. Por un instante no pensó en nada, solo en ese movimiento, en esa risa que tenía a su lado. Mientras tanto, lejos de allí, la casa permanecía en silencio.
Dentro el intruso se movía con cuidado. Había recorrido la cocina, luego la sala. Sus pasos eran lentos, calculados. Tocaba los objetos apenas lo necesario, como si no quisiera dejar rastro. Abría cajones, los cerraba. Observaba las paredes, las puertas, las ventanas. En el dormitorio se detuvo más tiempo. Volviendo al parque, el sol comenzaba a bajar un poco. La luz se volvía más suave. Dewey ya estaba algo cansado, pero no quería irse. Convenció a Truong de subir a una última atracción, una casa de juegos inflable. Tieu-nu se quedó fuera sentada en un banco mirándolos. Desde allí los vio reír, caer, levantarse. Vio a Truong moverse torpemente, pero protegiendo a Dewey sin darse cuenta. Ese gesto le apretó el pecho. Pensó que aunque la vida los había golpeado, aún podían tener días así. Truong salió del juego sudando, riendo. Se sentó junto a Tieu-nu. «Creo que ya no tengo la edad para eso», dijo bromeando. Ella sonrió. «Pero lo hiciste bien». Se quedaron en silencio un momento. Dewey bebía agua apoyado en el hombro de Truong. El parque seguía lleno de sonidos, pero para ellos el mundo se había reducido a ese pequeño espacio. Nadie notó el paso del tiempo. Nadie sintió la distancia que crecía entre ellos y su hogar. Cuando decidieron irse, el cielo ya había cambiado de color. Dewey caminaba más despacio, cansado pero feliz. Hablaba de todo lo que había hecho, de lo que quería contar al día siguiente en la escuela. Truong lo escuchaba llevando su mochila. Tieu-nu caminaba a su lado con una sensación extraña en el pecho que no sabía explicar. Algo muy lejos parecía desacomodado, pero no supo decir qué. En la casa el intruso terminó su recorrido. Se detuvo un segundo más, como asegurándose de haber visto todo lo que necesitaba ver. Luego, sin apuro, se dirigió hacia la salida trasera. La puerta se abrió apenas. El aire de la tarde entró suave. La casa volvió a quedar quieta, como si nada hubiera pasado. Truong, Tieu-nu y Dewey regresaban sin sospecharlo. Hablaban del día, del cansancio, de la cena que prepararían. La risa de Dewey aún flotaba entre ellos. La noche caía despacio, y la tranquilidad que llevaban de vuelta no sabía aún que estaba incompleta.